Muy buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Almanza Mendoza, soy del programa de Contaduría Pública del curso Legislación Comercial. El tema por el cual corresponde hoy es el análisis de evento histórico que impactó en la legislación comercial colombiana. El evento por el cual vamos a hablar es sobre el Código de Comercio de 1971 del Decreto 410. Vemos un pequeño análisis del decreto 410 de 1971, nos indica que es la forma fundamental que regula las actividades comerciales en Colombia, unificando la legislación mercantil para dar seguridad jurídica. Como podemos ver, vemos una parte de cómo incluyó la legislación comercial de Colombia el decreto 410 de 1961. Nos dice que es el pilar fundamental de la legislación comercial en Colombia, sistematizando y unificando normas dispersas para modernizar el derecho mercantil. Como podemos ver, unos aportes del decreto 410 de 1971 está la unificación y modernización, la regulación de sociedades comerciales y los actos de comercio. Dice que el acto de comercio definió claramente qué actividades se consideran mercantiles, facilitando la identificación de las obligaciones de los comerciantes. Vemos la regulación de sociedades comerciales. Estableció un marco claro para la recreación, operación, transformación, disolución de sociedades, fortaleciendo la supervisión de la superintendencia de sociedades. Vemos la unificación y modernización. Nos habla que reemplazó las normativas dispersas y obsoletas por un código moderno inspirado en prácticas internacionales y derecho comparado, adaptando la realidad económica del país. También vemos que en el Código de Comercio de Colombia de 1971, del decreto 410, vemos sus causas y sus consecuencias. En las causas está lo que es la necesidad de actualización, la unificación legal y el desarrollo económico. ¿Qué nos dice el desarrollo económico? Dice que se requería un marco legal robusto para impulsar el crecimiento comercial y empresarial. ¿Qué también nos dice la unificación legal? Dice que existía una dispersión normativa que dificultaba la interpretación y aplicación del derecho comercial. La necesidad de actualización también nos hablaba de la normatividad anterior, que era obsoleta para las dinámicas económicas en los años 70. Como vemos también sus consecuencias, las consecuencias nos habla de la obligatoriedad de la contabilidad, el reconocimiento de las costumbres, la regularización y contratos, y lo que es la definición del comerciante. ¿Qué nos dice la definición del comerciante? Dice que se estipularon claramente las obligaciones y la calidad de comerciante. La regularización de sociedades y contratos. Nos dice que se definieron normas claras para una constitución de sociedades, emisiones, acciones y contratos mercantiles, mejorando la seguridad jurídica. El reconocimiento de la costumbre también nos dice que la costumbre mercantil obtuvo autoridad similar a la ley, siempre que sea pública y uniforme, ¿cierto? La obligatoriedad de la contabilidad, dice que se estableció la contabilidad de comercial, formal, garantizando transparencia y una responsabilidad empresarial. Vemos algunas dinámicas y aspectos claves del código de 1971. Eh, Nos habla sobre la unificación y modernización, la costumbre mercantil y el registro mercantil. ¿Qué nos dice el registro mercantil? Que es obligatorio para los comerciantes estableciendo, o sea, el comercio y también sus auxiliares, comisionistas, agentes, facilitando una clara transparencia. También está la costumbre mercantil, nos habla que se reconoce como fuente de derecho con igual autoridad que la ley, siempre que sea pública, uniforme y reiterada. También está lo que es la unificación y modernización. Nos habla que reemplazó legislaciones dispersas, adaptando las normas a las necesidades del comercio moderno. Por otra parte, podemos ver uno de los actores involucrados, que es los comerciantes, los auxiliares del comerciante, la superintendencia de sociedades, la Cámara de Comercio y lo que son los jueces civiles. ¿Qué nos dicen los jueces civiles? Que son los encargados de dirimir conflictos y sancionar el ejército ilícito del comercio.
¿Qué nos habla la Cámara de Comercio? Nos dice que instituciones que llevan el registro son las instituciones que llevan el registro mercantil y certifican la costumbre mercantil. Está la Superintendencia de las Sociedades, nos habla que la entidad encargada de la inspección y vigilancia de las sociedades comerciales. Está los auxiliares del comerciante, nos habla que son los agentes, corredores, comisionistas y representantes. Está también claramente, como nos indicaba, que eran los comerciantes. Los comerciantes son lo que es las personas naturales o jurídicas que profesionalmente se ocupan de sus actividades mercantiles o actividades mercantiles. Por otra parte, vemos la importancia y la transformación. Nos dice que la unificación normativa antes de 1971, las leyes comerciales estaban dispersas. El código unificó la legislación proporcionando coherencia y consistencia en la regulación mercantil. Está también la modernización de sociedades que facilitó la creación y operación de empresas al definir y clasificar claramente los diferentes tipos de sociedades comerciales. También nos dice que está la seguridad jurídica que proporciona un marco claro para las transacciones comerciales, lo cual es fundamental para el desarrollo del sector privado y la inversión. También vemos por última parte la incorporación de la costumbre. Dice que reconoció la costumbre mercantil como fuente del derecho, siempre que no contrarie a la ley. Por otra parte, vemos unos procesos históricos del evento que nos habla de la seguridad y transparencia. Está la adaptación a la realidad económica. ¿Qué nos habla la adaptación a la realidad económica? Nos dice que la legislación comercial de 1971 se ajustó a la realidad socioeconómica del momento buscando la agilidad en los negocios y la formalización de las actividades mercantiles. También, por otra parte, la seguridad y transparencia nos habla que estableció principios legales claros para el comercio, garantizando la protección tanto de los derechos de las empresas como lo es los consumidores. También vemos en esta pequeña imagen del Código de Comercio de Colombia de 1971, el decreto 410, vemos en mano de estas expertas cómo está constituido el decreto del Código de Comercio de 1971. Por una parte nos dice que la costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no contrarie y manifieste tácticamente y que los hechos consecutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deben regularse por ella. Y por último, vemos unas contribuciones del decreto 410 de 1971 en la costumbre comercial. Está lo que es el reconocimiento legal del artículo 3, dice que elevó la costumbre mercantil a fuente de derecho. Por esta parte vemos la formalización de la prueba del artículo 8, también nos indica que estableció mecanismos claros para acreditar la costumbre comercial. Por última parte vemos las contribuciones al cuerpo legislativo y jurídico del país. Como podemos ver que la modernización y sistematización, el registro mercantil del artículo 26. ¿Qué nos indica el artículo 26? Nos indica que creó la obligación de matricular comerciantes, estableciendo y garantizando la publicidad, seguridad y transparencia en el tráfico jurídico empresarial. La modernización y sistematización estructuró el derecho comercial en 5 libros, lo que es los comerciantes, actos de comercio, bienes, contratos, navegación, aportando un orden y transparencia.